Éxodo 33:1 comienza diciendo: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, hoy en día tenemos un aparatito que nos es muy útil, el celular. Si yo preguntara quién tiene celular acá, me saldría más fácil preguntar quién no tiene. Porque allá tenemos una persona que no tiene, 2 personas que no tienen, 3 personas que no tienen. ¿Para qué nos sirve un celular? Un smartphone. Hace mucho tiempo que dejó de funcionar solo para hacer llamadas telefónicas. Es más, estoy seguro que la mayoría de las cosas que usted hace en su celular no son llamadas telefónicas. No lo son. Lo usamos para enviar WhatsApp, lo enviamos para revisar correo, usamos para ver videos en YouTube, lo usamos para tomar fotos. ¿Para qué más lo usamos? Para jugar, para hacer trabajo, sí, todo eso. Ahora, ¿usted sabía que el smartphone puede hacer muchísimo más de lo que usted lo utiliza? Con los programas adecuados o software o hardware adicional, o sea, herramientas adicionales adecuadas, usted puede usar su smartphone, por ejemplo, para nivelar una repisa. Usted tiene una repisa que está chueca, usualmente lo que necesita es un nivel, pero puede usar su smartphone, lo pone ahí, va, funciona. Eso sirve para nivelar. O lo puede usar como una consola de videojuegos, aunque creo que eso ya la mayoría lo hemos descubierto. Lo podemos usar como una computadora personal, se le puede conectar teclado y mouse y funciona, no exactamente igual que una computadora, pero ayuda muchísimo. Incluso sabías que un teléfono inteligente, un smartphone, se puede conectar a través de un equipamiento especial a un carro para poder detectar las fallas que tiene en el sistema. Por ejemplo, también los smartphones pueden ser usados como tarjetas de crédito, pueden ser usados como brújulas, pueden ser usados como reglas, pueden ser usados incluso como medidores de presión atmosférica.
pueden ser usados como asistentes virtuales. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros usamos el smartphone para todo lo que para todo lo que puede ser usado? El smartphone hace mucho más de lo que tú necesitas, ¿cierto? ¿Sabe, hermano? Es triste cuando nosotros desperdiciamos la capacidad de algo. Cuando algo es mucho más grande de lo que nosotros en realidad lo estamos usando. Es triste. Entre más capaz sea aquello y menos se use, la realidad es más triste todavía. Hoy vamos a ver la misma situación con el pueblo de Israel. Ellos pudiendo disfrutar la plenitud de la presencia de Dios, van a tener que adorar a Dios desde lejos. No están disfrutando de todo lo que pudieron haber estado disfrutando en Dios. Por eso es que este mensaje se llama ¿dónde quieres estar? Porque hay dos lugares donde puedes estar. Puedes estar como Moisés adorando a Dios cara a cara, o puedes estar como el pueblo de Israel viendo de Dios de lejos y extrañando aquello que pudo haber sido tuyo. El texto que tenemos lo hemos estado viendo en secuencia y nos recordaremos que hace una semana atrás vimos el infame episodio del becerro de oro, donde el pueblo de Israel se desespera porque Moisés no baja de la montaña. Él está arriba en la montaña recibiendo la ley de Dios. El pueblo se desespera y hacen un Dios de fundición, lo llaman incluso Jehová, y comienzan a adorarlo. Esto provoca el rompimiento del pacto que hay entre Dios y el pueblo. Moisés baja y como mediador trata de reconciliar a Dios con el pueblo. Moisés vuelve a subir después de haber castigado a los pecadores, a los que no quisieron arrepentirse, vuelve a subir delante de Dios y ahora tenemos esta conversación entre Dios y Moisés. Así que, hermanos, hoy vamos a ver en primer lugar la causa de la relación dañada. ¿Por qué el pueblo está lejos y por qué el pueblo no puede estar cerca de Dios? Comenzamos leyendo los primeros versículos. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, hasta aquí tenemos una muy buena noticia. Porque la última vez que escuchamos a Dios, al final del capítulo anterior, Dios había dicho: yo voy a castigar al que debe ser castigado. ¿El pueblo de Israel merecía entrar en la tierra prometida? No lo merecía, para nada. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Esto es el equivalente a un adulterio en un matrimonio. ¿A ti te gustaría que tu pareja, tu esposo, tu esposa te saque la vuelta? A ninguno de nosotros nos gustaría. Es lo que sucedió acá. El pueblo de Israel le ha sido infiel al Dios con el cual tienen un pacto. Pero Dios, por medio de la intercesión de Moisés, aquí Moisés toma un papel muy importante, porque este papel que tiene Moisés acá va a ser una forma de hablarnos sobre Cristo. A través de la intercesión de Moisés, Dios decide que su plan se tiene que cumplir. Él, como vimos la semana pasada, ya lo había jurado. Dios no se va a echar atrás. Él ya lo había dicho. Y si algo tiene nuestro Dios, es que lo que Él jura,
Él lo cumple. Nosotros no somos así. No solamente porque a veces juramos y no queremos cumplir. Sí, yo llego a las 10. ¿10 para las qué? 10 para las 11, 10 para las 12. No, es que también a veces juramos y no podemos cumplir. Yo llego a las 10, pero hay un tráfico horrible. Ya no llegué a cumplir. Nuestro Dios siempre puede cumplir sus juramentos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Primero que todo le iba a dar una descendencia, muy bien. ¿Qué más le iba a dar? La tierra prometida, muy bien, el territorio, y le iba a dar bendición. A través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Escucha lo que dice entonces Hebreo. Cuando Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, claro, porque nosotros juramos por Dios cuando queremos decir que algo es muy cierto, porque Dios es mayor que nosotros. Pero ¿y Dios si quisiera hacer eso, cómo lo hace? No hay otro mayor que Él. Dice, juró por sí mismo, versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento con confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, para que los que estén bajo el pacto de Dios estén seguros que Dios va a cumplir su palabra, Él juró. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, hermanos, el pueblo había pecado y Dios va a cumplir su promesa, pero no por causa del pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo merece? El pueblo merecería lo que Dios originalmente planteó. ¿Sabes qué, Moisés? Yo voy a seguir contigo, a este pueblo lo extermino. Y Dios pudo haberlo hecho y era perfectamente justo. Y aún así hubiera cumplido su promesa, porque a través de la línea de Abraham hubiera venido la bendición, solamente que ahora sería únicamente a través de Moisés. Pero Dios en su paciencia tiene aquí una expresión de gracia. Esto es lo que en el Antiguo Testamento encontramos como la misericordia de Dios. El término en hebreo es hesed o shesed, que significa un amor hacia quien no lo merece, hacia aquel que te ha traicionado en el pacto que tenía contigo. Es como cuando el esposo o la esposa que han recibido la infidelidad deciden, a pesar de que tiene toda la potestad de separarse, decide seguir amando a aquel que le ha causado daño. Eso es lo que Dios tiene acá. Pero las cosas no están iguales. Mira cómo Dios se refiere al pueblo de Dios en el versículo 1. Muchas veces en este libro de Éxodo hemos encontrado que Dios dice, deja ir a mi pueblo. Ahora, ¿cómo le dice a Moisés? El pueblo que tú sacaste de Egipto. Sí, porque ellos no se estaban comportando como el pueblo de Dios. Ellos no se están comportando como el pueblo de Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántas veces nosotros no nos comportamos como pueblo de Dios? ¿Alguna vez has llegado a pecar a tal punto que dudas de tu salvación? Te digo una cosa, yo lo he llegado a hacer. Llegar a plantearme y decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Será que Dios puede perdonar este pecado? ¿Será que Dios puede
perdonarme. ¿Tú nunca te has sentido desechado por Dios? ¿Sabe, hermano? Para los que en algún momento hemos atravesado esto, y los que no lo han sentido, no se extrañen si en algún momento de su vida cristiana lo pasan. Nosotros no nos podemos apoyar en nuestros sentimientos en ese momento, porque nos sentimos lejos, abandonados, desechados. Pero Dios no desecha a su pueblo, no por causa de su pueblo, sino por causa de su promesa que Él ha hecho. Dios ha prometido que a los suyos Él los va a cuidar, los va a guardar hasta el final. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie. Pero nosotros, hermanos, ciertamente podemos dañar muchísimo nuestra relación con Dios. Como hizo este pueblo de Dios, adorando a otros dioses. La relación fue dañada. Y Dios les dice en el versículo 3, yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy, va a ir el ángel, pero yo no voy. Esta es una forma como Dios estaba mostrando que hay una distancia. La relación no está igual. Hay una distancia entre ellos. Ahora, ¿Dios les estaba dando la tierra prometida? Sí. Pero Dios dice, yo no los voy a acompañar. Ponte a pensar en las implicaciones de esto. ¿Ellos qué es lo que van a atravesar? Un desierto. Vemos en el libro de Números que el desierto había muchos problemas. No hay agua, no hay comida, no hay seguridad. Se tienen que enfrentar a serpientes, escorpiones y también a pueblos enemigos. Decir, no voy con ustedes, es una sentencia de muerte para muchos. Pero ¿por qué el Señor no va a acompañar a su pueblo? Versículo 3 al final, no sea que te consuma. En otras palabras, el mayor peligro no estaba en el desierto. ¿Sabe dónde está el mayor peligro? En que Dios caminara cerca de ellos, porque ellos son pecadores y han quebrantado el pacto. El peligro no era una serpiente, no era un enemigo. El peligro era que ellos son pecadores que querían caminar con Dios en medio de su pecado. Y si Dios lo permitía, ellos iban a ser exterminados por la santidad de Dios. Hermano, que no se nos olvide que este es el mismo Dios hoy. Dios no ha cambiado, no es que Dios ahora es menos santo y por eso tolera que nosotros los cristianos vivamos consintiendo pecado en nuestro corazón. No, este es el mismo santo Dios. Y si tú y yo no caemos consumidos como Ananías y Zafira cuando pecaron delante de Dios, es solamente un acto de gracia. Y porque Dios en Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados. Pero la maldad no le gusta a Dios. Aquí no estamos hablando de la maldad de los pueblos paganos. Aquí estamos hablando de la maldad del pueblo de Dios, como tú y como yo. Versículo 4. Todo el pueblo escuchó esta mala noticia, que Dios no los iba a acompañar. ¿Y qué es lo que hicieron? Se vistieron de luto. ¿Y cómo lo hicieron? Es curioso porque se vistieron de luto desvistiéndose. Más o menos es la idea. Los israelitas usaban dos túnicas, una túnica interna y una túnica externa. La túnica que se quitan acá es la externa. Ellos en señal de duelo, en señal de dolor, se quedan solamente con la túnica interna. ¿Qué es lo que están mostrando ellos al quedarse así? Que están dolidos porque Dios los abandonó, no los abandonó. Están dolidos porque Dios no va a acompañarlos en el camino. ¿Sabe, hermano?
Dentro de todo, yo veo con muy buenos ojos por lo menos esta actitud del pueblo. Yo no los acompaño. Y yo conozco a muchos que se han llamado cristianos y dicen, ¿qué importa? Ya no voy a la iglesia. Eso no me importa a mí. Dios, a final de cuentas, no sirve para nada. Hermano, con el corazón tan duro, separarse de Dios, por lo menos esta gente, cuando Dios dijo, van a estar lejos de mí, por lo menos se pusieron de luto. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántos de nosotros de verdad lamentamos estar lejos de Dios? A veces no nos interesa ni siquiera no venir a un culto un domingo. A final de cuentas hay otra semana. La oración, que a final de cuentas yo puedo orar donde sea y cuando sea. Y lo peor de todo es que posiblemente ni siquiera estamos orando en la casa. La lectura de la palabra, no, eso, tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¿Sabe, hermano? A mí me asusta cuando nuestro corazón se pone así de duro. Que ya Dios de lejos no nos importa. No nos importa. Hermano, ¿a ti te preocupa estar lejos de Dios? Cuando tú pecas, tú te alejas de Dios, sí lo sabes, ¿no? No puedes pretender que las cosas sigan igual. No puedes pretender. Porque el pecado no le gusta a Dios. Pero el problema es que cuando, a pesar de que entendemos que hemos pecado, validamos el pecado en el corazón. Y damos justificaciones, excusas. ¿Sabe cómo le llama Dios a eso? Un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que significa esa frase? ¿Sabe lo que es la cerviz? Cerviz no tiene nada que ver con servicio. Tampoco es el corazón directamente. Cerviz es la nuca. Esa es una figura sacada de los campos. Cuando tú tienes un buey, un par de bueyes, le pones un yugo entre los cuellos de los bueyes. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Pones dos bueyes paralelos y es un palo que los une nuca con nuca, de tal manera que los dos caminen juntos. El gran problema es cuando uno de esos bueyes tiene la nuca dura y no es un problema médico. Dura cerviz es una forma de referenciarse cuando un buey es terco. Que tú le quieres jalar para allá, pero no, él quiere ir para allá. Y tú lo intentas jalar para acá, pero no, él quiere ir para allá. Creo que lo más fácil sería verlo como con el caballo. Creo que el caballo sí lo vamos a entender un poquito mejor. Cuando tú te subes a un caballo y tiene la rienda, ¿qué es lo que tienes que mover del caballo para que él se mueva a un lado de otro? Su cuello. Con la rienda mueves para un lado, mueves para el otro lado. Pero ¿qué pasaría si ese caballo tiene el cuello tieso? Tieso en el sentido, nuevamente repito, no de un problema médico, sino que es un caballo testarudo, ya como una mula, como vemos en las historias de las mulas, que por más que quieras que se mueva, no se mueve. ¿Y tú quieres ir a la derecha? No, yo quiero ir a la izquierda. Dios califica así a su pueblo. Yo quiero dirigirlos, yo quiero guiarlos, yo quiero caminar con ustedes. Pero ustedes son un pueblo de dura cerviz. En otras palabras, no están dispuestos a caminar por donde Dios quiere que camine. Este pueblo estaba en rebeldía, siendo pueblo de Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros experimentamos esta dura cerviz? Hermano, ya deje de actuar de esa manera. No, pero es que, pastor, muy exagerado. Hermano, venga a orar. No, pero es que tengo cosas más importantes que hacer. Hermanos, vamos a unirnos ahora en el almuerzo para fomentar la unidad en la congregación. No, pero es que van a servir muy poquito y yo que tengo mucha hambre. Todo lo que Dios trata de hacer para nuestro bien, todo lo reclamamos. Eso es un pueblo de dura cerviz. Y esto
es lo que sucede. Ahora, la causa de la relación dañada justamente es eso, la dura cerviz, la necedad del corazón. Por misericordia seguimos siendo pueblo de Dios, pero no es un pueblo del cual Dios esté agradando en su comportamiento. Somos un pueblo aceptado porque Cristo nos hizo aceptos, pero podemos estar siendo un pueblo que de ahí en más Dios no nos esté viendo como un pueblo dócil, como un pueblo manejable, como un pueblo obediente. Dura cerviz. ¿Qué es lo que causa la dura cerviz? Vamos a verlo en nuestro segundo punto. El efecto de la relación dañada. A partir del versículo 7 se nos dice que Moisés tomó una tienda llamada tabernáculo de reunión, y no debemos asociar este tabernáculo con el tabernáculo que después se va a construir. ¿Por qué? Porque todavía no se ha construido. La construcción del tabernáculo va a comenzar en el capítulo 36. Esta es una tienda, una casa como las que ellos usaban, una tienda. ¿Y qué hace Moisés con esta tienda? Versículo 7. La levantó lejos del tabernáculo, fuera del campamento, perdón, lejos del campamento, fuera del campamento. ¿Sabe, hermano, por qué Moisés se llevó esta tienda fuera del campamento? ¿Qué era lo que Moisés quería mostrarles que había sucedido? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Dónde tenía que estar el tabernáculo de Dios? Este es como un pre-tabernáculo, para que me aclare, para que quede claro. Esto es como un pre-tabernáculo. Esto en cierta manera representa la presencia de Dios. Tenía que estar puesto en el centro absoluto. Centro absoluto que representaba que Dios estaba con ellos y era el que dirigía todo. Pero ahora, ¿dónde está? Fuera del campamento, lejos. Lejos de allí, lejos de ellos. Muestra que Dios, la relación con Dios no está bien. Hermano, es de alerta cuando tú pecas, cuando tú consientes pecado en tu corazón, cuando tú guardas amargura contra otro, codicia, envidia, no importa el pecado que tú quieras mencionar. ¿Sabe lo que sucede contigo y con Dios? Se causa esa lejanía. No es tan lejos como que ellos tengan que atravesar valles y montañas y kilómetros y kilómetros para llegar donde ellos. No, es más, vamos a ver que ellos desde el campamento podían ver la tienda a lo lejos. Estaba lo suficientemente cerca para decir, Dios no nos ha abandonado, pero estaba suficientemente lejos para decir, no está donde debía estar. Dios no está donde debía estar. Nos dice en el versículo 7 que cualquiera que buscara a Jehová, ¿qué tenía que hacer? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cualquiera que quisiera adorarle, ¿qué tenía que hacer? Salir. Nuevamente, hermano, es esa separación, esa distancia que ahora hay. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ahora tenemos a Moisés saliendo de su casa en el campamento, dirigiéndose hacia afuera, hacia el tabernáculo que había puesto. ¿Qué hacía todo el pueblo? Se levantaba y lo acompañaban. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés.
hasta que él entrara en el tabernáculo. Ellos, ¿cómo estaban ellos? Viendo desde sus tiendas cómo Moisés a lo lejos iba. Por eso te digo, estaba lo suficientemente cerca. Hermanos, a Dios gracias. Dios debió haber abandonado este pueblo. ¿Lo debió haber hecho? Sí. Pero gracias a Dios no lo abandonó. Ellos se veían cómo Moisés caminaba y entraba a la tienda. Versículo 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de fuego descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Tú sabes que no es que Moisés fuera especial? ¿Tú sabes que el plan de Dios no es que hablo con Moisés y si no es con Moisés, con nadie más? No, los que primero comenzaron despreciando la presencia de Dios fue el pueblo. ¿Te acuerdas cuando dijeron, habla tú con Dios y no hable Él con nosotros? Que hable a través de ti. Es el pueblo el que comenzó con esto. Dios había diseñado los 10 mandamientos. El pueblo los pudo haber escuchado, los escuchó con sus propias orejas. Tan cercana era la relación que Dios quería con su pueblo. Hermanos, Dios ama estar con su pueblo. Dios ama estar con su pueblo. Él no es un Dios que fastidio. Ya vienen otra vez. Como conozco a algunos adultos, cuando vienen los niños. Ya viene a molestar otra vez. Ojalá que se queden por ahí. No, Dios ama estar con su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó. Y ahora le tocaba ver. Moisés entraba y la columna de fuego allí. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Hermano, mira las dos relaciones que tenemos acá. Moisés con Dios, cara a cara. No hay separación, por decirlo así. Moisés con Dios con el pueblo. Allá está, lejos. La pregunta que yo te tengo es, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Mira, solamente hay dos alternativas. Si eres parte del pueblo de Dios. La tercera alternativa es estar sumamente lejos y es porque no estás en el pueblo de Dios. Mientras que estés en el pueblo de Dios hay dos alternativas. Estás en el campamento viendo de lejos la columna de fuego, o estás en el tabernáculo de reunión hablando con Dios cara a cara. ¿Por cuál de las dos Cristo murió? ¿Por cuál de las dos formas Cristo murió? ¿Para cuál de las dos? ¿Para acercarte a Dios lo suficiente como para que te llames su pueblo, pero que no puedas entrar a su presencia? ¿Para salvarte de algunos pecados, pero no de todos los pecados, porque ese pecado que está sosteniendo en tu corazón nadie lo puede vencer, ni siquiera Cristo? Y entonces esa es tu justificación para decir, bueno, yo estoy tan cerca, pero tan lejos a la vez. ¿Será esa la razón por la cual murió Cristo? No, hermano, la Biblia nos dice que el Señor pagó por todos nuestros pecados, sin importar cuál sea. Ha sido cancelado en la cruz. ¿Para qué? Para darnos a nosotros acceso al Padre. Recuerde que cuando Cristo murió, el velo del templo, que era la separación entre el lugar santísimo y el resto de la humanidad, ese velo se rompió de arriba hacia abajo. Porque Cristo vino a quitar la separación. Un cristiano que adora a Dios de lejos es un cristiano que no está cumpliendo el propósito por el cual fue salvado.
Es tener ese smartphone que puede hacer de todo, pero lo usas para que no se te vuele la hoja del libro mientras estás leyendo, como un pisapapeles. Hermano, para eso murió el Hijo de Dios, para eso murió el Cristo, para que tú tengas una relación lejos, para que tú te conformes diciendo, bueno, no estoy tan consagrado como quisiera, pero por lo menos no estoy tan mal como estaba. Viendo a Dios de lejos de... ¿Ah? Mediocridad. ¿Será que Cristo murió para que tú ahora vivas no tan frío como para llamarte mundano, pero tampoco tan caliente como para llamarte pueblo verdadero de Dios? Sino que estás en una tibieza espiritual, donde tu propia edificación no te interesa, donde tu propia santidad no te interesa. Sabes que tienes pecados en los cuales tienes que estar luchando y en lugar de eso estás distraído en otras cosas. Porque el mundo, eso es lo que nos ofrece, nos dice cuáles son las prioridades de esta vida. Prioridad número 1, necesitas tener dinero. Prioridad número 2, necesitas tener dinero. Prioridad número 3, ¿sabe cuál es? Necesitas tener dinero. Hazte un nombre. Yo admiro mucho a los padres que se sacrifican mucho para darles una gran educación a sus hijos. Eso es digno de admiración. Y eso es una muy buena cosa por hacer como padre. Pero como busca su crecimiento intelectual, ¿por qué no te preocupas de igual manera de su crecimiento espiritual? ¿Por qué no pones el mismo empeño? ¿Sabes por qué? Porque las prioridades no las tienes en orden. ¿No te sientes mal de llevar un cristianismo de lejos? A todos nos aburre estar en una zona Wi-Fi donde no llega bien la señal. Es horrible. Por ejemplo, acá el Wi-Fi no llega muy bien ahí por esta puerta del fondo y si entras, se fue. Olvídate, ya no está. Conozco cristianos que son más capaces de levantarse de su asiento y caminar por todo lugar esperando tener buena señal de Wi-Fi, pero cuando están mal con Dios no mueven ni un solo músculo por arreglar la situación. Nos es más incómodo dejar el celular en la casa que nos regresamos, así estemos en la puerta del trabajo. No, espérate, olvidé mi celular, me regreso a la casa. Pero dejamos la Biblia. ¿Cuál Biblia? A mí me sorprende cuando dejan Biblias acá en la iglesia. Yo las escondo. A ver cuándo se acuerdan que tenían Biblia. La verdad, hermanos, que muchas veces me he encontrado gente que ni se acuerda. Termino diciendo, ¿sabes qué? Ponla ahí en la mesa para ver si se acuerda que tenía Biblia. ¡Ay, mi Biblia! ¿La había dejado acá? Hermano, ¿cómo no nos preocupa esas cosas? Nos preocupa tener el último televisor, las últimas zapatillas, nos interesa tener un pavo en la mesa de Navidad, pero no nos importa que el corazón esté lleno de envidia, de amargura, de resentimiento, de chisme, de murmuraciones. No nos importa eso, porque nuestras prioridades no están en lo correcto. A Dios gracias que Él es Dios lleno de misericordia y paciencia. Porque si yo pierdo la esperanza conmigo, si yo fuera Dios ya lo hubiera perdido con todos. A Dios gracias que Él nos tiene paciencia, pero Él no quiere un pueblo que le adore desde lejos. ¿Sabe lo que vamos a encontrar en los futuros capítulos? Una gran expresión de misericordia. Dios va a renovar su pacto. En todo este tiempo Dios le dice al pueblo, quítate tus atavíos para que yo me ponga a pensar qué voy a hacer contigo.
Y a pesar de que el pueblo no me lo merecía, Dios va a renovar su pacto con su pueblo. Eso vamos a encontrar a partir de la próxima semana. Pero hermano, ponte a pensar, nosotros estamos bajo un mejor pacto todavía. Ellos vivían viendo la gloria de Dios de lejos. Pablo nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. La gloria no está lejos. La gloria está en el Espíritu Santo que habita en ti. Con mucha más razón nosotros deberíamos tener celo de que nuestra relación con Dios no esté dañada. Porque si tú no cuidas tu propio corazón, te va a tocar ver así a Dios de lejos. Escuchaba a un predicador que estaba predicando acerca de Miqueas, porque sí sabe que hay un libro que se llama Miqueas. Y él decía algo que me llamó mucho la atención y me pareció irónico y tristemente realista. Él decía, vamos a estudiar Miqueas porque no vaya a ser que lleguemos al cielo y se nos presente este hombre llamado Miqueas y nosotros le digamos, uy, ¿y tú tenías un libro en la Biblia? Qué triste es no vivir el cristianismo a la plenitud que se puede vivir. Qué triste, hermanos. Qué triste es que te conformes con las migajas que caen cuando el Señor ha servido un banquete sobre la mesa para ti. Qué triste que el mundo te tenga tan ciego y tan engañado que pienses que porque tengas regalos bajo el árbol ya estás bien. Hermano, yo le suplico que usted medite en sus propios caminos. ¿Dónde quieres estar? ¿Lejos o cerca? ¿Dónde quieres estar? Y si decides cerca, ponte ahora a pensar, ¿y qué tengo que hacer para estar cerca? Dios en su misericordia, Él ha extendido su paciencia. Gracias a Dios el pueblo aún, aunque fuera lejos, pero podía llegar a la adoración a Dios. Dios no los había abandonado, no te ha abandonado a ti. Estás acá en la iglesia, Dios no te ha abandonado a ti. ¿Qué tienes que hacer para que esta relación cambie y mejore? ¿Qué pecados tienes que dejar? ¿Qué acciones tienes que tomar para darle tiempo a Dios y a su palabra? Ponte a pensar. Porque de otra manera, hermano, esta va a ser como una prédica que se la lleva el viento. Nuevamente vamos a haber escuchado a Dios, pero de lejos. No, hermano. ¿Sabe? Cristo vino para que nosotros viviéramos en la plenitud de Él. Dios no nos dio medio espíritu, ni tampoco Dios metió entre nosotros al arcángel Gabriel. Dios nos dio su espíritu. Dice que todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. No es que el pastor tiene más espíritu y por eso él puede estar más cerca, yo tengo menos espíritu y yo me tengo que conformar desde lejos. No. Todos tenemos un solo espíritu. Significa que todos podemos llegar a disfrutar de la plenitud en Cristo. Pero eso te va a costar. Tiene que haber cambios. Posiblemente dejar las distracciones o aquellas cosas que sí pueden ser importantes, pero que te están restando tiempo con Dios. Acomodar los horarios de tu vida. Darle prioridad a Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que nosotros reflexionemos y dejemos de utilizar nuestra vida espiritual a media máquina. La utilicemos en su plenitud. Usted sabe que la Costa Verde ha sido reducida a la velocidad de 80.
a 60. Ahora si tú corres en la Costa Verde, foto papeleta. Imagínate que tú vas en un Lamborghini. Para los que no sepan, un Lamborghini es un superauto capaz de llegar a 200 kilómetros por hora. En nada, así como si estuviera trotando. Tú tienes un carrazo de ese tipo, que puedes acelerar cuanto tú quieras, pero llegas a la Costa Verde. No lo puedes pasar de segunda. Ahí despacito, despacito y despacito, con el tráfico, como dice la hermana Cintia, a las 7 de la noche. Ni siquiera 60 kilómetros por hora, te tienes que conformar con 5. Y tú dices, ¿para qué tengo tanto maquinón si no puedo correr cuanto quiero? ¿Es frustrante o no? ¿Para qué tienes tanto espíritu si no lo aprovechas como Dios quiere que sea aprovechado? Dios no quiere un pueblo de lejos. Dios quiere un pueblo de cerca.